Buenas, nosotros le vamos a hablar sobre la tarea número 10 de comunicaciones industriales de mi persona Miguel de Rosario y mi compañero Arnold Pinto. En el primer tema se tenía que analizar la carpeta de introducción al ET200SP. En el primer video se enfocaba a lo que era un Remote I/O. Como se saben, I/O se refiere a las entradas y salidas. El Remote I/O es un módulo I/O como el Local I/O. La diferencia entre estos dos, vamos a ver que es que el Remote I/O, como su nombre lo indica, está en un lugar remoto, no está en el mismo tablero o cabina que el PLC, que es lo que sí pasa en el Local I/O. Los sensores y los actuadores van a estar conectados a los módulos I/O. También se utilizan cables partenerizados o fibra óptica para transmitir los datos desde el Remote I/O hasta el PLC a altas velocidades. Esto se utiliza también cuando los ambientes son hostiles y para minimizar la longitud de los cables a los actuadores y sensores desde el Local I/O. Como segunda parte tenemos que es un ET200SP, es un Distributed I/O muy popular de la marca Siemens. Envía un solo cable de comunicación, ya sea con protocolo de comunicación Profinet o Profibus o cualquier otro. También consiste en lo que es un módulo central y los módulos de entradas y salidas. Dentro de los módulos de entradas y salidas vamos a tener lo que son las base units, que son bases donde se pueden instalar las tarjetas de entradas y salidas, que pueden ser analógicas, digitales, etcétera. O hasta también se pueden instalar arrancadores de motores. Para esto primero se debe instalar las base units en el RealD y luego se inserta ya lo que es la tarjeta de entradas y salidas. Para alimentar las base units se debe conectar a 24 voltios a las base units claras, que estas van a alimentar a las oscuras. Normalmente se conecta la base unit clara al lado izquierdo y de ahí todas las demás a la derecha serían base units oscuras, que serían las que reciben la alimentación de la base unit clara. Aquí podemos ver la imagen. Tenemos aquí el módulo base y acá están los módulos de entrada y salida y aquí están los base units. Como se ve, este de aquí es el más clarito y los demás son los negros. Entonces el blanco alimenta a los negros. Como ya habíamos explicado, el ET200 SP es un Distributed I/O. A diferencia de un Remote I/O, es que este de aquí, en cada de estos puntos, posee una capacidad computacional a diferencia de un Remote I/O. Por lo general, un Distributed I/O es un Remote I/O, pero ya que se encuentra lejos del PLC central, pero este posee esta característica que posee una capacidad computacional. En Allen Bradley, eh, el similar de un Distributed I/O es un Flex I/O. Y listo. Pero en el segundo tema ya mi compañero va a explicar. Aquí cada estudiante debe de analizar el video de Siemens Profinet, IO con esclavo ET200SP e iDevice. Y tenemos que desarrollar una aplicación en Tiaporta. Como podemos observar, vamos a crear un proyecto en Tiaporta. La ruta es nuestra elección y la versión es 15.1. Y los autores comentarios es nuestra elección. Entonces vamos a elegir al 1214, versión 4.2, lo agregamos. Será nuestro primer CPU y ahora vamos a elegir nuestro IO device. Nos vamos a catálogo de hardware, a periferia descentralizada, ET200SP, módulo de interfaz y Profinet. Elegimos Profinet porque estamos haciendo Profinet IO. Entonces elegimos el IM1556PN-ST. El ST permite configurar hasta dos, se puede compartir hasta dos dispositivos. Entonces, ahora una vez que vamos a dar clic en el módulo IO, el IO device, vamos a agregar los puertos. Entonces, los módulos de interfaz que serían de entrada y de salida. En este caso de entrada, vamos a elegir uno de 16 por 24.
16 entradas a 24 voltios y la salida también va a ser digital, de 16 a 24 voltios. Recuerden que el módulo de color blanco significa que va a ser alimentado, mientras el oscurito va a proporcionar alimentación hacia la parte, va a recibir alimentación por parte del módulo blanco. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es realizar la conexión de red, y esta conexión de red lo vamos a llamar Profinet. Bueno, ya viene configurada, entonces se eligen las casillas y se conecta hacia nuestro CPU. Para probar nuestro pequeño programa vamos a hacer que con una entrada, dos entradas de nuestro PLC se enciendan salidas, todos los 2 bytes de salida del ET200. Con el primero vamos a setearlas y con el segundo vamos a resetearlas, ¿no? Y como se puede observar aquí en las luces de las salidas, ahorita están todas apagadas porque están reseteadas, porque se le dio al botón a la entrada 1.1 del PLC, entonces están todas apagadas, y cuando se le da al 1.0 se encienden todas las 16, como podemos observar aquí. Ahora vamos a añadir un S7500, en este caso el CPU 1511-1PN, seleccionamos la versión 2.6, aceptamos. Una vez aquí, asimismo le vamos a añadir módulos de entradas y salidas de 16 por 24 voltios DC, y también asimismo de entradas. Una vez que tenemos ya el PLC2 creado, vamos a nuestro PLC1, que era el 1214, y vamos a general, a modo de operación, y vamos a aquí una pestaña que dice dispositivo I/O. Normalmente está desmarcada, entonces aquí nosotros lo marcamos y desplazamos esta lista desplegable. Aquí nos va a aparecer el PLC2 con interfaz Profinet. Si bien recuerdan, no fue conectado mediante la vista de redes, pero ya al hacer esto vamos a poder observar que se va a conectar. También vamos a ir en el PLC1, vamos a ir más abajo del modo de operación, va a haber algo que se llama área de transferencia, que va a ser básicamente que la dirección del controlador de, por ejemplo, todo el byte 2 de salida sale al byte 4 de entrada de nuestro iDevice, que va a ser en el PLC S7500, y así mismo todas las entradas del byte 2 del PLC1 van a ser las salidas del byte 4 del PLC2. Aquí también podemos actualizar los tiempos de actualizaciones, podemos establecer 2000 milisegundos o podemos ajustar uno el que nosotros queramos, y también establecer los ciclos de actualización aceptados sin datos. En este caso está puesto como 3 ciclos. Y ahora vamos a poder proceder a mover todo lo que es la información del byte 0 al byte 4 del PLC2, estamos ya en el S7500, y asimismo del byte 4 de la entrada al byte 0 de salida. Como les mencioné anteriormente, al hacer configurar esto en el PLC1 ya está conectada a la red Profinet nuestro PLC2 sin necesidad de ir a la vista de redes y conectarlo manualmente. Para el ejercicio 3, cada estudiante deberá de crear una aplicación, en este caso con los conocimientos adquiridos del tema 1 al tema 2, y con la ayuda del software Factory.io vamos a desarrollar una aplicación de una pequeña planta simulada junto con Teaporta. Para este caso creamos un nuevo proyecto, creamos asimismo el nombre, la ruta, y luego clic en crear. Ahora vamos a seleccionar nuestro CPU. En este caso, como va a ser comunicación Profinet.io, recordemos que necesitamos tener un controlador I/O y un dispositivo I/O. Entonces nuestro 1214 va a ser nuestro dispositivo I/O,
y clic el 1214C, seleccionamos y lo agregamos. Ahora vamos a tratar de seleccionar nuestro CPU que va a ser nuestro controlador I/O. Recuerden que, ejemplo, en las características vamos a seleccionar el S7500, el 1511 1PN, y podemos observar aquí que entre la descripción nos dice que que es como controlador I/O, controlador Profinet I/O. Entonces seleccionamos y agregamos. Una vez que ya hemos seleccionado todo esto, lo que ahora nos toca hacer es agregar la periferia descentralizada. Entonces nos vamos así mismo, catálogo, periferia centralizada, 200 SP, el Profinet, y elegimos el ST. Una vez que tenemos seleccionado el ST, recordemos que aquí tenemos en el módulo IT el ET200 SP, tenemos el estándar, el High Featured, el Basic y el estándar ST, que es para DP. En este caso, recordemos como estamos trabajando con el estándar ST, dicen que puede ser compartido hasta 2 dispositivos I/O controladores, o sea, 2 I/O controladores. Mientras que queremos agregar más de 2 I/O controladores, tendríamos que haber seleccionado el High Feature, el HF. Ok, una vez que hemos agregado, creamos la red. Recuerden que aquí donde en el I/O device dice no asignado, tenemos que dar clic y tenemos que seleccionar a cuál va a pertenecer este I/O device, a cuál PLC1 o el PLC2. En nuestro proyecto hemos seleccionado que corresponda al PLC1. Entonces nos vamos directamente a no asignado, le damos clic y seleccionamos. Ahora ese I/O device ya está seleccionado para el PLC2, que sería nuestro dispositivo I/O. Ok, entonces aquel PLC1 es el controlador I/O. Ahora lo que vamos a hacer son agregar módulos, 2 módulos digitales y 2 módulos analógicos, uno de entrada y salida respectivamente. Esto lo podemos buscar en el catálogo de hardware. Recuerden que el módulo tiene que ser ST. Ahora lo que vamos a hacer es, recuerden que nuestro PLC, el 1200 por default trabaja como controlador I/O. Así que ustedes podrían observar que al dar clic en el dispositivo, luego en modo de operación, podrían observar que el controlador I/O ya viene seleccionado por default. Como queremos hacer que nuestro 1200 funcione como dispositivo I/O, vamos a activar la casilla, vamos a verificar que esté seleccionada. Si no lo está, le damos clic para que este dispositivo esté operado por un controlador I/O, o sea, un dispositivo de orden superior, que va a ser nuestro 1500. Entonces, una vez que le seleccionamos, vamos a buscar el controlador I/O, que va a ser nuestro dispositivo de nivel superior que va a hacer transferir los datos. Entonces, damos clic aquí y seleccionamos el PLC1 controlador I/O interfaz Profinet. Como podemos observar en el árbol del proyecto, pista izquierda, podemos ver que el PLC1 controlador I/O es el 1500. Entonces lo seleccionamos. Una vez que hemos configurado, nos dirigiremos al área de transferencia. Siguiente diapositiva. ¿Va? Y en el área de transferencia vamos a agregar todas las entradas y todas las salidas que van a corresponder y los datos que se van a transferir. Como podemos observar en el área de transferencia 1, aquí se puede observar que los datos salen del 1200 y se dirigen al 1500. Y la longitud es de 1 byte. Quiere decir que es de 0 hasta 7. Lo mismo sucede para el área de transferencia 2, también es de 1 byte. También para el área de transferencia 3, en cambio, también es de 1 byte, pero salen del 1500 y se dirigen al 1200. Y está trabajando en el byte 100, quiere decir que la salida 100.0, 100.1, 100.2 hasta 100.7 se van a transferir desde el 1500 hasta el 1200. Ahora vamos a hacer la programación. Entonces nos dirigiremos al PLC1, el controlador, y vamos a agregar un start, un stop y un reset. Estos datos que son internos los puse en memoria porque van a ser activados por medio van a ser forzados a 0 a 1. Van a activar a qué? Van a activar a esta bobina
van a setearla y cuando stop está activado, la bobina se resetea. Y hemos visto que lo hemos guardado en el byte 10. Ojo con esto. Más abajo tenemos el bloque move que vamos a trasladar los datos del 1500 a 1200. Como estaban guardados en el byte 10, como podemos observar aquí en el MB10, estos datos se dirigen hacia QB100, que corresponden a los datos que se transfieren del 1500 al 1200. En el segmento 3 observamos los datos, en cambio son los datos del 1200 al 1500. Este ID 101 está también está registrado en el área de transferencia y este dato se desplaza hasta el MD 200, que pertenece a una memoria interna del controlador, del CPU, que más adelante vamos a ver dónde lo usamos. Siguiente diapositiva. Y aquí podemos ver cómo estamos también trasladando, en cambio, el ID 101, como habíamos mencionado, al MD 200. Y aquí movemos el byte 0 que teníamos en el segmento 1 hacia la salida QB101, que es del 1500 al 1200. Entonces, para transferencia de datos, una vez que hemos agregado las direcciones en el área de transferencia, utilizamos el bloque move para movernos entre ellos. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a programar el siguiente PLC2, que es el 1200. Ya, aquí podemos observar que en el segmento 1, esta función nos va a permitir realizar la simulación con el Factorio. Esta es una plantilla que viene predefinida y puede ser descargada en el software, la dirección de Factorio. Entonces es necesario esto para que pueda hacerse la conexión entre el TIAporta y el Factor. En el segmento 2 vamos a obtener que son los datos IB100, que es el byte 100. Como en el área de transferencia habíamos escrito que los datos del 1500 al 1200 son del QB100 y la entrada es el IB100, entonces aquí agregamos IB100. Se recibe start, stop y reset del 1500 y estos se envían a la marca interna del CPU en el byte 10. Entonces, como habíamos movido todos estos datos en el byte 10, entonces el 10.0 pertenece a la activación que proviene del 1500. Recordemos que en el 1500 teníamos que cuando se activaba start, una bobina se reseteaba. Y cuando activábamos stop, la bobina se reseteaba. Una se seteaba y la otra se reseteaba. Entonces, esto lo hemos guardado en la marca 10.0. Eso va a activar el emisor Q11.1. Esta salida ya va directamente hacia el Factory IO, que más adelante vamos a ver cómo están definidas. Este es el emisor y Q10.0 corresponde a la banda transportadora 1. Ok, entonces aquí podemos observar que la activación proveniente, la marca 10.0 también va a activar la banda transportadora siempre y cuando la salida del sensor esté normalmente apagada. Cuando ya se activa la salida del sensor, justamente la banda transportadora entra en ejecución para mover la caja hacia la parte final de la banda transportadora. Y aquí hemos activado activación manual porque recordemos que Factorio no nos va a permitir tener la simulación dos veces, o sea, de los dos PLC al mismo tiempo. Así que entonces pues hemos activado esta marca manual, M0.0. Siguiente diapositiva. Aquí en cambio vamos a hacer un contador de cajas, que cuando el sensor que ya está en la parte final de nuestra banda transportadora se active, el contador vaya aumentando. Y el reset lo hemos hecho también aquí, un reset M0.5 que corresponde a que vamos a activar aquí internamente, pero este salida reset, recuerden que es el M10.1. Si fuera el 10.1 corresponde al byte 10, que el byte 10 lo habíamos traído del bloque move y este provenía del 1500. Entonces aquí hemos puesto dos resets en paralelo. Este proviene del 1500 y este lo podemos configurar aquí mismo internamente. Y la salida QD38 es una salida de una salida de Word. Entonces
lo que vamos a tratar de hacer aquí es enviar esta salida por un bloque move hacia la dirección del área de transferencia que habíamos seleccionado. Siguiente. Y aquí hacemos esto. El Q de 38, que es la serie del contador, lo movemos al Q de 101, que son datos del controlador del 1200, los movemos hacia 1500 para poder leerlo en el 1500. Lo mismo sucede acá. El IB 101, que son entradas, en este caso son entradas, start, stop y reset del 1500, los recibimos y los enviamos al 1200 por medio del byte 101, que está aquí abajito. Se puede ver 101.0, que es start, siguiente diapositiva, 101.1, 100.1.2. Aquí en 101. Anterior, en la 101.0 se activa la luz de start, 101.1 se activa la luz y 101.2 activaremos el reset. Esta salida se encuentra en la imagen inferior, en esta de aquí. Son estas salidas de estas borneras de este panel. Entonces este es el área de trabajo que hemos diseñado, ¿verdad? Entonces en la siguiente diapositiva podemos observar la configuración de nuestro autómata, el 1200. Seleccionamos el PLC que vamos a seleccionar y las entradas vamos a poner la que comienza desde el 10 y las salidas desde el 10 que son booleanas hasta 10, 10.0 hasta 10.7, de ahí viene el 11, entonces eso vamos a ver más adelante. En la siguiente diapositiva podemos ver aquí todas las direcciones correspondientes. Todas estas salidas físicas y entradas físicas las hemos direccionado en el PLC, que es nuestro dispositivo I/O. Entonces ustedes pueden observar que aquí cumple todo lo que habíamos mencionado. Q10.0, Q10.1 corresponden a las conveyors. A continuación podemos ver, ya estamos simulando. Este en cambio es el 1500. Observen que es el CPU 1511. Lo hemos arrancado, lo hemos compilado y lo hemos cargado, ¿verdad? Y adelante también podemos notar cómo ya están en el árbol del proyecto, cómo ya están los dos CPU. El 1214 DC y el 1511 el Profinet, que es el 1500 y el 1200. Ya están los dos arrancados y los dos están con conexión online. Ahora, aquí también se puede observar lo que acabamos de mencionar, los dos CPU, que el CPU 1214 está enlazado con el ET200SP y este es un dispositivo I/O. El PLC1 es nuestro controlador I/O. Entonces la comunicación es efectiva y aquí podemos notar cómo el PLC S7, o sea, no hay una comunicación. ¿Qué nos dicen? Que se ha detectado más de un S7 PLC-SYNC. Es decir, que el Factory I/O no permite que, recordemos que el S7 PLC-SYNC, no nos permite ejecutar. En este caso con el S7 PLC-SYNC hemos tenido dos PLC simulando. Y el Factory I/O no nos permite que más de un PLC-SYNC esté funcionando. Entonces, pero ese es el error. Entonces vamos a dar OK. ¿Y qué hemos hecho? En este caso no hemos simulado, no hemos puesto en run el PLC el 1500. Así que hemos trabajado con el 1214, con el 1200. Y para ello hemos puesto las marcas que habíamos dicho anteriormente, que vamos a activarlas de manera interna en el programa. Vamos a forzarlo. Entonces, aquí ya vemos solo el PLC 1200 que está en run y la conexión entre el driver nos marca el visto verde, que está bien hecho. Entonces continuamos y aquí ya observamos
Eh, bueno, este es el bloque de transferencia de datos. Y abajo corresponde el segmento 3, corresponde al bloque de emisor y de banda transportadora. Entonces, esta marca 0.0 corresponde que vamos a activarlas de manera manual. Aquí yo ya la activé y la banda transportadora entra en funcionamiento. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver aquí también, aquí en la activación manual, aquí yo lo desactivé y la banda transportadora dejó de funcionar. Y entre el sensor creo que ya se había detectado y vamos a ver más adelante un funcionamiento del sistema. Aquí ya vemos las cajas, esto corresponde al sensor. Cuando el sensor se activa, aparece otra cajita por acá. Y el sensor de acá, el que está aquí, es un sensor así. Este va a ser el conteo que va a aparecer en esta parte. Este sensor que está aquí va a hacer que aparezcan más cajitas y no se derrumben unas contra otras. Cuando ya se detecta el sensor justamente aquí, aparece otra caja y esta banda entra en funcionamiento. Entonces la simulación fue exitosa. Aquí podemos ver el conteo 41, ¿verdad? Entonces, en la siguiente diapositiva también vamos a observar, en este caso aquí el conteo es 83, lo he dejado avanzar, el PLC está en run, aquí vemos 83, a ver, aquí vemos 83, aquí está en run, ¿ya? Y aquí vemos 83. Entonces, sí funciona correctamente nuestro programa. Más adelante tenemos, bueno, ya las conclusiones, que va a continuar con mi compañero. Como conclusiones tenemos que se reconocieron las diferencias entre un local I/O, un remote I/O y un distributed I/O. También se aprendió a configurar un dispositivo ET200SP como esclavo y un dispositivo iDevice, que en el primer caso fue un S7200. También se reconoció todos los parámetros necesarios para configurar un PLC como iDevice mediante el protocolo de comunicación Profinet. Hemos realizado una pequeña simulación de un entorno de una planta industrial utilizando dos CPU. Hemos realizado una pequeña simulación de un entorno de una planta industrial utilizando el CPU 1200 como nuestro dispositivo I/O y el 1500 como un controlador I/O. En este caso, el Factory I/O nos permite que los PLC SIM estén simulando al mismo tiempo. Por lo tanto, hemos trabajado con 1200 y toda la transferencia de datos que tendría que hacerse de 1500 a 1200 lo hemos hecho de manera manual. Factory solo admite una simulación de PLC SIM. Como acabamos de mencionar, no permite que dos PLC virtuales estén simultáneamente ejecutándose y las marcas las hemos hecho de manera manual. Y para transmisión de datos desde un controlador I/O hacia un dispositivo I/O hemos utilizado los bloques MOVE, que mueven los datos respectivos de cada CPU según las direcciones establecidas en la ventana del área de transferencia. Como recomendaciones se recomienda cerrar, se recomienda guardar cada cambio realizado en el software TIA Portal para poder perder información ante un cierre inesperado, que la CPU que se utilice tenga un procesador i7 y 12 GB de RAM para que pueda correr TIA Portal versión 16 y PLC SIM 5.4. También se recomienda asegurarse de la versión del firmware de cada equipo de unidad, caso contrario pueden ocurrir errores. Y también se sugiere revisar que los módulos de entrada y salida sean base unit claras en el caso que sean utilizados como fuente de alimentación. Se recomienda
antes de realizar la simulación, junto con el software Factory.io, hacer una chequeada o revisar que nuestro programa de desarrollo de entidad portal cuente con el bloque de la función MHJPLC Function y el sistema S700, que era un bloque que habíamos mencionado anteriormente. Este bloque nos va a permitir establecer una conexión entre el TIA-Portal y el Factory.io, debido a que si no es así, nunca vamos a poder realizar dicha conexión y simulación. Al llenar el campo del área de transferencia, se recomienda tener en cuenta las direcciones que se establecen, ya que esas direcciones entre el controlador y del dispositivo IO tienen que ser únicas para evitar errores en la programación. Estas son nuestras referencias y muchas gracias.